Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesora, sí. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a comenzar con la clase. Les comento que la profesora Verónica ha tenido un percance el día de hoy. Entonces, solo por hoy van a trabajar conmigo. Soy la profesora Raquel Vázquez. ¿Bien? Bien, les explico un poco cómo vamos a proceder, cuál va a ser la metodología de la clase. Vamos a comenzar con una exposición de la teoría. Bien, la voy a realizar. Y si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, si desean participar, activan el micrófono, ¿ya? Sin ningún problema. Em, Cualquier pregunta es válida, ¿bien? Y si desean dar ejemplos, también. Em, Luego tenemos algunos ejercicios seleccionados que vamos a ir desarrollando, ¿ok? Para reforzar la base teórica. Bien, chicos. ¿Observa mi pantalla? ¿Sí se observa? Ahorita ya no, pero antes sí. Ah, ya no. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, Sí. ahora sí. Muy bien. Bien, están trabajando o han estado trabajando lo que corresponde a la clasificación de la oración. Bien, como ustedes ya han observado, la oración se clasifica tomando en cuenta diferentes criterios. Uno de esos criterios es el grado de complejidad que ésta puede llegar a tener. Y entonces ahí nos referimos a la oración simple y a la oración compuesta. Bien, ya la semana pasada han trabajado la diferencia, entonces a partir de esta clase ustedes van a abordar todo lo que corresponde a la oración compuesta por subordinación, que es un tipo de oración compuesta. Bien. Em, la clase pasada llegaron a trabajar la oración compuesta por coordinación. Bien, entonces nos centramos en la subordinación. ¿Cuándo hablamos de subordinación? Cuando las proposiciones que conforman una oración compuesta presentan diferente nivel sintáctico y semántico. ¿Ok? Hay tres tipos de subordinación. La subordinación adjetiva, la sustantiva y la adverbial. ¿Bien? Entonces, el día de hoy, como pueden observar, solamente vamos a trabajar el primer tipo, que es la subordinada sustantiva. Vamos a comenzar con algo más general y vamos a tratar de comprender a qué se refiere esa subordinación. Te dice, es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Recuerda que cuando hablamos de oración compuesta, necesariamente hablamos de proposiciones, ¿no? Las proposiciones son unidades sintácticas que presentan un verbo. Son unas unidades superiores a la frase, ¿bien? Pero que no llegan a ser oraciones porque carecen de autonomía sintáctica y también no tienen sentido completo. Entonces, cuando hablamos de sintaxis o de niveles sintácticos, vamos a hacerlo por aquí, podemos hablar de frase, proposición y finalmente oración. ¿Ok? Son tres niveles sintácticos que vas a poder encontrar. Yo te decía, ¿no? La diferencia aquí radica en que normalmente la frase, que también es llamada sintagma, y por ende es la mínima unidad de estudio del componente sintáctico, normalmente carece de verbo. Entonces ahí nos referimos específicamente a la frase nominal. Pero también te puedes encontrar con la frase verbal que no llega a ser proposición ni oración. Bien. Por otro lado, tienes la proposición, que es una unidad sintáctica que sí o sí va a tener un verbo en su estructura. Pero la existencia de la proposición radica en la oración compuesta.
Entonces, cuando hablamos de proposición, necesariamente vamos a hablar de una oración compuesta, ¿ya? Siempre que tú escuches el término de proposición, vas a saber que se habla de una oración compuesta. Así de simple. Ahora, yo te decía, ¿no? La proposición carece de autonomía sintáctica y también, o sea, quiere decir que va a aparecer siempre en un contexto mayor y no tiene sentido completo, o sea, no expresa un significado completo. Y esas son características que sí va a presentar la oración. Y esa es una diferencia muy marcada entre ellas. La oración tiene independencia sintáctica, significado completo o sentido completo, y también tiene hasta entonación propia. Bien, ya. Entonces es importante que ustedes diferencien esos tres niveles. Cuando comenzaron el componente sintáctico, que es el último componente gramatical que ya están trabajando, trabajaron lo que era frase nominal y las categorías que suelen aparecer e interactuar entre sí dentro de la frase nominal. También trabajaron la frase verbal, trabajaron categorías invariables para luego llegar a oración. Ya en el tema de oración compuesta hablamos de las famosas proposiciones. Proposiciones unidas por coordinación, como vieron la clase pasada, y ahora ya trabajamos lo que es las proposiciones unidas, pero por subordinación, lo que involucra que haya dependencia entre ellas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de proposiciones subordinadas. Por ejemplo, me impresionó cómo declamó Luciana. Cómo declamó Luciana es una proposición que se está subordinando. ¿A quién se subordina? Se subordina al verbo impresionó. ¿Ok? Luego, redacté el informe como me indicaste. Como me indicaste, se está subordinando también al verbo redactar. Les recomiendo leer la nueva gramática de la lengua española. Se subordina al verbo recomendar. Salieron de paseo cuando dejó de llover. Cuando dejó de llover, vamos a subrayarlo, ya, porque no estaba en otro color. Se está subordinando, te dice el momento de la acción, ¿no? Y finalmente, las casacas que compraste son hermosas. Que compraste se está subordinando al sustantivo casacas. Con seguridad debes recordar que dentro de la frase nominal podía existir una proposición subordinada que había sido denominada como adjetiva. ¿Por qué digo que lo debes saber? Porque esto se trabaja en frase nominal compleja, que es un tipo de MI, ¿no? Que es la que tiene MI. La proposición subordinada va a funcionar, mejor dicho, como un modificador indirecto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar uno de estos tipos de subordinación. En este esquema vas a encontrar los tres tipos, que son la sustantiva, la adjetiva y la adverbial. ¿Por qué reciben estas denominaciones? Van a recibir estas denominaciones porque van a funcionar como estas categorías. Valga la redundancia, ¿no? La proposición subordinada sustantiva funciona como una frase nominal, como si fuese un sustantivo. La proposición subordinada adjetiva, pues va a funcionar como un adjetivo, y la proposición subordinada adverbial va a funcionar como un adverbio. Entonces, para comprender mejor esto, chicos, es importante que ustedes recuerden cómo funcionaban estas tres categorías o a qué se referían, ¿ya? Eso es importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas categorías y vamos a explicar cómo se vinculan con las proposiciones subordinadas, ¿ya? En el caso de la sustantiva, va a desempeñar funciones que son propias de una frase nominal. Recuerda que la frase nominal puede funcionar como un sujeto, puede funcionar como un atributo, puede funcionar como un objeto directo, o vamos a ver que también puede funcionar como si fuesen complementos. De diferentes categorías, chicos, y complemento de nombre, de verbo, de adjetivo. Pero toda esta proposición subordinada va a funcionar como si fuese una frase nominal.
en cualquiera de sus funciones. ¿Bien? Por ejemplo, dialogar es siempre necesario. Y acá te han subrayado dialogar. Yo quiero que recordemos un poquito la teoría del verbo, ¿ya? Porque aquí eso es importante. A ver, ¿recuerdas las formas no personales del verbo? ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Chicos, ¿El infinitivo? muy bien, tienes el infinitivo. ¿Qué más? Gerundio y participio. Excelente, tienes el gerundio y tienes el participio. Recuerda que estas formas no personales iban a funcionar como otras categorías, ¿no? El infinitivo funcionaba como un nombre o sustantivo. El participio funcionaba como un adjetivo y el gerundio funcionaba como un adverbio. Entonces, no es extraño, chicos, que en estas proposiciones subordinadas aparezcan ese tipo de formas no verbales. Bien. Si tú observas, en dialogar es siempre necesario, dialogar es un infinitivo. Entonces, ¿qué vas a comprender? Que es un lexema verbal que funciona como un sustantivo. Y como nosotros hemos dicho que la proposición subordinada, la sustantiva, puede funcionar como un sustantivo, es lógico que aparezca el infinitivo en esta estructura. ¿Bien? Ahora, dialogar es como decir el diálogo, ¿no? Solo que está con lexema verbal. Bueno, así es como vas a encontrarlas. Luego tienes las adjetivas. Bien. Las adjetivas lo que hacen es señalar las características de un sustantivo. Y eso es propio del adjetivo, ¿no? Eso es lo que hace el adjetivo. El adjetivo siempre te describe objetivamente, ¿no? O también subjetivamente al nombre. Entonces, en este caso, el elemento, la unidad sintáctica que va a describir al nombre, va a ser toda una proposición. Son una unidad con verbo. Por ejemplo, me regaló varias joyas que son de oro. Que son de oro está dando una característica del sustantivo joyas. Bien. Incluso tú podrías reemplazar esta estructura por un solo adjetivo, que sería doradas, ¿no? Y luego tienes las proposiciones subordinadas adverbiales. Dice, instálalo como disponen las instrucciones. No sé si recuerdas cómo funcionaba el adverbio. El adverbio funcionaba como modificador, ¿no? ¿De qué categorías, chicos? ¿A qué categorías El modificaba verbo, el adverbio? Muy bien. ¿Qué más? en el mismo adverbio también. Ajá, muy bien. Excelente, ¿no? El adverbio era un modificador de verbo, adverbio o adjetivo, ¿sí? Pero en este caso, la proposición subordinada adverbial solamente te va a modificar al verbo. Más que modificar, lo apropiado sería decir complementar, ¿ok? Porque la información que te va a brindar va a ser del verbo. Muy bien. Ok. Tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación y te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados constituyen oraciones compuestas por subordinación? O sea, primero vamos a identificar dónde hay subordinación. Para poder desarrollar bien este ejercicio es necesario que recuerdes la estructura de la oración compuesta por coordinación, porque con eso vas a poder diferenciarlas. Te voy a dar algunos minutos para que puedas desarrollarla y luego lo hacemos juntos, ¿ok?
¿Listo, chicos? ¿Terminaron? ¿Todavía no? ¿Todavía? ¿2 minutos? ¿2 minutos? Listo. A ver. Dice, los alumnos tienen que desarrollar este cuestionario. Mira, antes de llegar a analizar si es coordinación, si hay subordinación, lo primero que tienes que saber es si estás frente o no a una oración compuesta. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, en esta oración que te dice, los alumnos tienen que desarrollar este cuestionario, tienen que desarrollar, es una perífrasis verbal. Y si es una perífrasis verbal, entonces es oración simple. ¿Ya? Descartamos avión. Luego, los pobladores desean contar con el servicio de agua. Bueno, aquí yo observo dos verbos, que son desean y contar. Tienes dos verbos, ¿ok? ¿Podría pensar que es una perífrasis? No. ¿Por qué no? Porque el verbo desear no funciona como verbo auxiliar. Ya, no funciona como verbo auxiliar. Entonces, quiere decir que estos dos verbos van a funcionar como verbos principales. Cada uno expresa una acción. Si es así, entonces sí hay una oración compuesta. Ahora, según la estructura que presenta, no veo que estas proposiciones estén unidas por una conjunción, ni tampoco por un signo de puntuación, que era cómo se presentaban las oraciones compuestas por coordinación, la yustapuesta o la conjuntiva. Entonces, definitivamente en este tipo de oración hay una proposición subordinada, ¿bien? Y es parte de nuestra respuesta. Vamos a ponerlo con rojo. Ya está. Seguimos. Los paquetes van a ser trasladados en aquel camión. Yo observo que hay perífrasis, ¿no? La perífrasis es van a ser trasladados. Mi acción principal es trasladados. Entonces, esta es perífrasis verbal. Si hay perífrasis verbal, habíamos mencionado que era una oración simple. Augusto pronuncia correctamente cuando expone. Bien, identifico mis verbos y tengo pronuncia y expone. Tengo dos verbos, ¿ok? Pronuncia y expone. Entonces, si hay oración compuesta, no sigue la estructura de la oración compuesta por coordinación. Y si sigo analizando, voy a darme cuenta que cuando expone me indica el momento de la acción. Y eso es una información o cómo funciona un adverbio. Entonces, podría llegar a decir que hay subordinación y ya establecer incluso que es del tipo adverbio, ¿no? Bueno, pero solo dejamos en que es subordinación de es parte de la respuesta. Siguiente. Ana compró una falda celeste, José una camisa blanca.
Bueno, Ana compró una falda celeste, es una proposición. José una camisa blanca es otra proposición. ¿Por qué considero que es proposición? Porque hay una coma elíptica, ¿no? La coma elíptica en esta oración está reemplazando al verbo comprar. Entonces son dos proposiciones. ¿Ok? Bien. Bien, entonces esta es una oración compuesta por coordinación. Por coordinación. Pero es una yuxtapuesta, ¿no? Es por yuxtaposición. ¿Por qué? Porque el conector es un signo de puntuación. Entonces descarto, no es lo que me están pidiendo. Debido a que obtuvo una beca, Juan viajará a Francia. Entonces mi oración es, eh, mis verbos, mejor dicho, vamos a identificar primero los verbos. Tengo viajará y tengo obtuvo. Ahí están los dos verbos. Sí, es una oración compuesta. No tiene la estructura eh, de la coordinación. ¿Por qué? Porque la proposición debido a que obtuvo una beca te dice la razón o causa de la acción viajará. Y hay un conector, pero no es una conjunción o no es una locución conjuntiva coordinante. La proposición debido a que obtuvo una beca se está subordinando a Juan viajar a Francia. Entonces aquí sí tenías subordinación. Inés, ayer caminamos por donde había muchas piedras. ¿Cuáles son tus verbos? Caminamos. Caminamos. Y tienes también había. ¿Ok? Caminamos y había. Son dos verbos, por lo tanto hay dos proposiciones. Y la proposición que se subordina, que es por donde había muchas piedras, te dice el lugar donde sucedió la acción. Entonces también vas a encontrar subordinación. ¿Ok? También tienes subordinación. Excelente. ¿Preguntas, dudas, chicos? Ok, vamos a seguir entonces. Bueno, de estos tres tipos de subordinadas, como les había mencionado, el día de hoy solamente nos vamos a centrar en la subordinada sustantiva. Vamos a hablar un poco de ella. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a mencionar que esta subordinada sustantiva puede desempeñar diferentes funciones. ¿Qué tipo de funciones? Las que observas en esta diapositiva. Puede ser sujeto, puede ser atributo, puede ser objeto directo, o también puede ser un complemento, complemento de nombre, complemento de adjetivo o complemento de verbo. ¿Ya? Cualquiera de estas 6 funciones. Más adelante vamos a desarrollar con más detalle cada una de ellas. Y ahora vamos a ver cómo la podemos reconocer y cuáles son las características que presentan estas proposiciones subordinadas sustantivas. Se pueden introducir en la oración por medio de un complementizador morfológico. ¿A qué se refiere con complementizador morfológico? Bueno, puede ser un infinitivo. Debes recordar las terminaciones del infinitivo, ¿no? Ar, ir. O puede ser uno que se denomina lexical, que podría ser la partícula que, la partícula sí, o un pronombre interrogativo. Bien, o un pronombre interrogativo. O sea, cualquiera de estos elementos puede introducir a la subordinada sustantiva. Luego, vas a poder pronominalizarlo por eso o por lo. Bien. Sin embargo, voy a hacer hincapié más en el pronombre eso, ¿ya? O sea, a la subordinada sustantiva tú la puedes reemplazar por eso y no va a perder sentido. Cosa que no va a suceder ni con las adjetivas ni con las adverbiales. Vamos a comprobarlo. ¿Les parece? Teníamos aquí en el esquema algunos ejemplitos. A ver,
Dialogar es siempre necesario, decía nuestro primer ejemplo. Yo voy a reemplazar a la subordinada por eso. ¿Tendría sentido decir esto es siempre necesario? Sí, ¿verdad? No pierde sentido. Puede ser lógico, eso es siempre necesario. Pero lo que no tendría sentido, por ejemplo, es decir, me regaló varias joyas, eso. O decir, instálalo, eso. ¿Verdad? Entonces, como no tiene sentido, vamos a observar que estas dos últimas no pueden ser clasificadas como sustantivas. Tiene mucha lógica, chicos. ¿Por qué? Porque el sustantivo es una categoría que puede ser sustituida o reemplazada por un pronombre. Justamente por eso existe esa categoría que se llama así, pronombre, ¿no? Porque reemplaza el nombre. Entonces, si hay una proposición subordinada sustantiva, resulta lógico decir que va a ser reemplazada por un pronombre. Y en este caso tiene ese pronombre eso. Profesora, ¿por qué no habla mucho de lo? Lo que pasa es que lo sí reemplaza también a la sustantiva, pero es más específica y te va a ser más útil en la función de objeto directo. Bien, ese lo, como se sabe, es exclusivo para objetos directos, ¿no? Y en este caso no va a ser la excepción. Entonces yo te sugiero que cuando estés haciendo tu análisis sintáctico, luego de analizar que estás o de identificar que estás frente a una oración compuesta, pues para saber si es subordinación sustantiva, reemplaces a la subordinada por el pronombre eso, ¿ya? Ese va a ser tu segundo paso. Y habíamos mencionado que esta proposición funciona pues como sujeto, como atributo, como objeto directo o algún tipo de complemento. Solo de tres categorías: de nombre, de adjetivo o de verbo. Bien, a continuación, chicos, vamos a trabajar cada una de estas funciones, ¿ya? Vamos a hacerlo con más detalle. Entonces, comenzamos con la función de sujeto. ¿Cómo definían al sujeto, chicos? ¿Cuál es la definición del sujeto? ¿Recuerdan? ¿Cómo se define el sujeto? ¿Alguien que desee participar? ¿Cómo se define el sujeto? Del que se habla en la oración. Muy bien, muy bien. Profesora, es de quién o de qué se habla en la oración, ¿no? Hay una definición clásica del sujeto que se suele trabajar, ¿no? Que te dice persona, animal o cosa de quien se dice algo. Sí, esa es clásica. Pero en el caso de esta subordinada sustantiva, la mejor definición de sujeto va a ser como el tema. El sujeto se convierte en el tema de la oración, ¿ya? Eso es lo que te va a ayudar más en lugar de decir quién, como que alguien realiza una acción, ¿ya? Y es más o menos lo que mencionaba su compañera. Entonces, de lo que se habla viene a ser tu tema, ¿ya? Eso te va a ayudar mucho. Bueno, y recuerdas las características del sujeto, ¿no? Que siempre establecía concordancia con el verbo. O sea, hay una concordancia obligatoria entre el sujeto y el verbo, ¿no? Algo así va a suceder aquí, solamente que el sujeto ya no va a ser una frase nominal como la hemos estado trabajando, sino va a ser una proposición subordinada, o sea, una unidad que contiene verbo. ¿Ok? Muy bien. Habíamos dicho que podía ser introducida a la oración por medio de un complementizador morfológico, que podía ser un infinitivo, o un complementizador lexical, que podía ser ¿qué? O una partícula interrogativa. O sea, aquí hablamos de un pronombre interrogativo. ¿Eh? A ver, vamos a ver casos de proposiciones subordinadas que se insertan por medio de complementizadores morfológicos. Por ejemplo, fue muy emocionante viajar en avión a Italia. Bien. ¿Cuál es tu subordinada aquí? Viajar en avión a Italia. ¿Cómo se ha introducido esta proposición? Por medio de viajar, que es un infinitivo. Bien, por medio de viajar. Será fantástico llegar a la cumbre de este pico. ¿Cómo se introduce? Por medio del infinitivo llegar. Ahora,
puedes plantear la pregunta para saber el tema, ¿no? ¿Qué fue muy emocionante? Viajar en avión a Italia. ¿Qué será fantástico? Llegar a la cumbre de ese pico. O puedes reemplazarlo por un pronombre, ¿no? Fue muy emocionante eso. Será fantástico eso. ¿Bien? Bueno, esta es una de las formas como se puede presentar la subordinada sustantiva en función de sujeto. Si no se introduce por medio del infinitivo, puede ser por medio de la partícula que. Por ejemplo, que haya ganado nuestro equipo me alegra. Aquí el elemento que inserta la subordinada es el que. Es probable que viaje con ustedes en octubre. Que viaje con ustedes en octubre es la subordinada y se inserta por medio del que. Este que aparece cuando el verbo está conjugado, ¿no? O sea, el hecho de que el verbo esté conjugado, pues te va a solicitar que aparezca la partícula que, a diferencia de los infinitivos que ya no lo requieren. Y si no aparece unido por medio del infinitivo, por medio de la partícula que, pues puede aparecer introducido por medio de una partícula interrogativa. Por ejemplo, ¿cómo fugó el recluso? Es un enigma. Dice, ¿cómo? ¿No? ¿Qué ocurrirá mañana? Es nuestra preocupación. Ahí está. ¿Qué? Que es una partícula interrogativa. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de estas tres formas se va a presentar la subordinada en función de sujeto. Muy aparte de la función y que lo determinas preguntándole qué al verbo, es importante que veas estas tres formas cómo se puede presentar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos, sobre esta función? ¿Todo bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Chicos? Sí, profesora. Ok. Ok, chicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio de aplicación y te piden que identifiques las que están en función de sujeto, las subordinadas sustantivas en función de sujeto. ¿Ya? Tienes algunos minutos para que puedas analizarlo y luego ya lo trabajamos juntos.
¿Listo, chicos? ¿Terminaron? A ver, dice, pronto han de llegar los integrantes de la orquesta. Bueno, en este caso lo que tienes es una oración simple, ¿no? Es oración simple, así que no vamos a profundizar más. Luego, que retornaras después de varios años nos alegró. Tienes dos verbos aquí. Retornaras y alegró. Entonces, efectivamente hay una oración compuesta. No tiene la forma, no tiene la forma de una oración compuesta por coordinación. Entonces hay subordinación. Yo veo que la oración lo que quiere transmitirme es que algo nos alegró. Entonces la acción principal recae sobre alegrar, no sobre retornar. Más bien, que retornaras después de varios años se convierte en el tema, que es de lo que te habla el verbo. Entonces aquí sí tengo una subordinada que funciona como tema. Entonces va a ser, va a estar en función de sujeto, ¿ya? Entonces barco cumple con lo que nos están solicitando. Luego, la noticia de que tu operación fue exitosa nos tranquiliza. Tienes tus verbos, ¿no? Fue y tranquiliza. Bien. Ahora, en este caso, si tú observas, la subordinada va a ser que tu operación fue exitosa, ¿no? ¿Y de qué te está hablando? De noticia, que es un sustantivo. Entonces, acá no está en función de sujeto, ¿bien? Sino está como un complemento que vamos a ver más adelante. Entonces, sí hay subordinación, pero no está en función de sujeto, ¿ya? Tu subordinada es que tu operación fue exitosa. Dejamos. Saúl está convencido de que cuenta con amigos leales. Haga lo mismo, tienes dos verbos, ¿no? Está y cuenta. Entonces, hay oración compuesta. La subordinada es que cuenta con amigos leales, pero se está subordinando al adjetivo convencido, ¿ok? Entonces está en otra función, no está como el tema. Y si analizas rápidamente, te vas a dar cuenta que tu sujeto es Saúl, porque es de quien te está hablando. Ok. Es conveniente aplicar la encuesta de la investigación. Ok, mis verbos son es y aplicar. Yo veo que la oración me dice que algo es conveniente y la idea es aplicar la encuesta de la investigación. Entonces aquí la que se subordina es justamente esta. Y sí está en función de sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tema. ¿Qué es conveniente? Aplicar la encuesta de la investigación. Entonces sí cumple. Será una gran satisfacción que concluyas tus estudios. Tienes será y tienes concluyas. Hay dos verbos. Mi verbo principal es será, porque te dice que algo va a ser una gran satisfacción. ¿Qué será una gran satisfacción? Que concluyes tus estudios. Si hay una subordinada que está en función de sujeto. Es el tema, que concluyes tus estudios, es de lo que te habla, que será una gran satisfacción. La propuesta de Leonardo es que vayamos al teatro. Ya. Acá tu verbo principal es el verbo ser, es, y el que se subordina es vayamos. Pero no es mi tema. Que vayamos al teatro más bien te habla del sujeto, pero no está en función de sujeto. Bien, es otra función que vamos a trabajar en unos minutos. ¿Preguntas, chicos? Profesora, la D, ¿cuál sería? ¿Por qué no lo puso como preposición de subordinada de sustantivo de sujeto? ¿Puede repetir? ¿Cuál? Sí, ¿cuál alternativa? La D. La D. D, ya. Lo que pasa es que en esa oración Saúl está convencido de que cuenta con amigos leales. Tu sujeto es Saúl, porque te está hablando de Saúl. Sí hay oración compuesta, porque tienes los verbos está y cuenta, pero está en otra función. Efectivamente hay subordinada sustantiva, pero no está en función de sujeto, ¿ya? Porque tu sujeto es Saúl.
Entonces, ahí solo sabiendo eso, ya descartabas la posibilidad de que la subordinada esté en función de sujeto. ¿Bien? Te adelanto un poquito y esa subordinada que cuenta con amigos leales está en función de complemento de adjetivo. Esa es su función. ¿Ya? Que vamos a explicar también ahora más adelante. ¿Quedó más claro? Sí, sí, profesora, gracias. Listo. Ok, ok, seguimos. Bien, ahora tienes la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Bien. Eh, ¿Tú recuerdas con qué tipo de verbo se presentaba el objeto directo? ¿Con qué tipo de verbos, chicos? Con verbos transitivos, ¿ya? Con verbos transitivos. Entonces, el objeto directo siempre se va a presentar con verbos transitivos. Ahora, puede presentarse de manera directa o con complementizador. Y si tiene un complementizador, puede ser morfológico o también lexical, ¿ya? Esto está muy parecido a lo que mencionamos del sujeto, ¿sí? Si es morfológico, ya sabes que hablamos del infinitivo. Y si es lexical, pues vamos a hablar de las conjunciones completivas que, sí, o un pronombre interrogativo. ¿Bien? A ver, vamos a desarrollar esto. Vamos a ver cómo se presenta la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo de manera directa. Valga la redundancia, ¿no? Directo, directo. Bueno, en este caso, como estás observando, se va a presentar como si fuese una cita, como si fuese una cita textual. A ver, ¿qué es una cita textual, chicos? ¿Qué es una cita textual? Lo que una persona ha dicho. Claro. Son las palabras exactas que alguien ha dicho, ¿no? Y se reproducen tal cual. Entonces, la cita textual tiene todo un tratamiento en la parte escrita. Normalmente aparece complementando un verbo y se introduce por medio de los dos puntos, va siempre entre comillas y comienza con mayúscula, ¿no? Bueno, entonces, cuando la cita textual contiene un verbo, siempre, y mira que la palabra siempre en gramática y en otros aspectos no siempre se cumple. Bien, pero en gramática decir siempre es un poco peligroso. Bueno, en este caso, en la cita textual, siempre, vamos a hacer una excepción, siempre que haya un verbo, va a contener una proposición subordinada, sustantiva, en función de objeto directo. ¿Ya? Siempre que una cita textual tenga verbo. ¿Bien? Por ejemplo, Séneca dijo, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Entonces ahí tienes tu cita textual que está funcionando como una subordinada sustantiva en función de objeto directo de manera directa. ¿Por qué se dice de manera directa? Porque se inserta por medio de un signo de puntuación que en el habla es una pausa. Profesora, ¿podría ser una proposición coordinada yuxtapuesta? No. Y debes tener mucho cuidado, porque a pesar de que hay un signo de puntuación, pero cuando introduces una cita textual, siempre va a haber subordinación.
¿ya? No hay coordinación, porque la cita textual está complementando y depende estrictamente del verbo. ¿Bien? Ok. Bien, si la función o la subordinada sustantiva no aparece de manera directa, no se inserta así, puede tener algún tipo de complementizador. Puede ser un complementizador morfológico. Por ejemplo, ellos pretenden construir un puente colgante. Tienes construir, que es el infinitivo que completa el verbo pretenden. Y si en caso no aparece el infinitivo, puede aparecer alguna de las conjunciones completivas, que como ya sabes, son solamente dos, que o sí, ¿no? Por ejemplo, los jugadores solicitaron que les paguen sus sueldos. Que les paguen sus sueldos complementa el verbo solicitar. Averiguaré si Elías estará en Lima la próxima semana. Entonces, ese sí es el elemento que introduce a la subordinada sustantiva en función de objeto directo. Si no es un infinitivo, si no es la conjunción completiva que o la conjunción completiva sí, puede ser un pronombre interrogativo. Andrea, dime quiénes viajarán contigo a Pacasmayo. ¿Quiénes? Pronombre interrogativo. Ok, entonces, profesora, yo veo que aquí también hay infinitivo, hay partícula interrogativa y el qué, tal como sucedía en la función de sujeto. Eh, la pregunta es, ¿puedo confundirme con la función de sujeto? Porque aparecen estos elementos. No, no hay forma, no hay manera que te confundas con la función de sujeto. ¿Por qué? Porque en la función de objeto directo, el sujeto salta a la vista. Por ejemplo, Séneca dijo, Séneca es el sujeto. Ellos pretenden construir un puente colgante. ¿Quiénes pretenden construir? Ellos. Ellos es el sujeto. Los jugadores solicitaron. Tus sujetos son los jugadores. Averiguaré si Elías. ¿Quién averiguaré? Yo. Yo averiguaré. Andrea, dime quiénes. ¿Quién es el sujeto? Tú. Tú dime. Entonces, no hay forma que se confunda una función con la otra. Y algo más, algo más. Esta función de objeto directo te va a aceptar que la pronominalices por lo. ¿Recuerdas que lo estábamos mencionando? Entonces, cuando se reemplaza por lo, es exclusivamente esta función de objeto directo. Te cumple para todas, mira. Séneca lo dijo, ellos lo pretenden, los jugadores lo solicitaron, lo averiguaré, dímelo. En todos estos casos, te acepta la pronominalización por lo. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Preguntas? Miss, Sí. y en la provisión subordinada sustantiva de sujeto, creo que también dijo que se podía reemplazar por lo. Y en ese caso, ¿qué oración podría diferenciar? O sea, No. porque también acá dijo, creo que se puede A ver, reemplazar por lo. ya. La función, en general, les comenté, voy a poner esa diapositiva, que la subordinada sustantiva se podía reemplazar por eso o por lo, ¿no? Así la reconozco. Pero eso, yo les decía, ese pronombre eso te ayuda a diferenciar la sustantiva de la adjetiva y la adverbial. No necesariamente la función de sujeto, el eso te reemplaza todas las funciones. Pero el caso de lo es exclusivo de la función de objeto directo. O sea, a la subordinada sustantiva en función de sujeto no la vas a poder pronominalizar por lo, ¿ya? Solamente la de objeto directo, ¿ok? ¿Queda un poquito más clara esa idea? Sí, profesora, gracias. Listo. Ok, tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación y nos piden que identifiquemos las subordinadas sustantivas en función de objeto directo. A ver, tienes un par de minutos, ¿ok?
¿Ok? Tiempo suficiente, chicos. ¿Terminaron? Sí. Muy bien. Veamos. Es oportuno realizar una colecta en favor de Iris. A ver, ¿qué tenemos en este caso? Sí hay subordinada sustantiva, pero está en otra función, ¿no? ¿En qué función está? En la función de sujeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te dice que algo es conveniente. Ese es el tema de esta oración. Descartamos. Enrique, dime si cuentas con un seguro familiar. Tus verbos son dime y cuentas. Es oración compuesta. Y puedes pronominalizar por lo, ¿no? Rápidamente dirías dímelo. Bien. Entonces cumple. Barquito cumple con lo que nos están pidiendo. Aparte que el verbo decir es un verbo transitivo. Le disgusta que pronuncies palabras oeses. Tus verbos son disgusta y pronuncies. ¿Qué le disgusta? Que pronuncies palabras oeses. Entonces es el tema de esta oración. Entonces está en función de sujeto. Ella nos pidió que la acompañemos a la fiesta. Bien. En este caso tienes tus verbos pidió y acompañemos. ¿Podrías pronominalizar? Sí, ¿no? Porque pedir es transitivo y te acepta que pronominalices. Ella nos lo pidió. Entonces cumple. Dado cumple. Luego, los obreros tienen que trasladar estos cilindros. Bueno, aquí no. ¿Por qué? Porque tienes una perífrasis verbal, ¿no? Tienen que trasladar. Es una perífrasis verbal. Descartamos. Ella prefiere viajar en avión a la ciudad de Trujillo. Entonces aquí tienes el verbo prefiere y viajar. Hay oración compuesta. Y podrías decir, ella lo prefiere. Cumple. Se acepta esa pronominalización. Entonces hay subordinada sustantiva en función de OD. Vamos a resaltar. Cambiamos color, mejor dicho. Teresa propuso organizar un recital poético. Teresa lo propuso. Bien, entonces sí, sí te acepta. Ya, sí te acepta. Entonces también cumple. El tío de Rosa suele nadar en la piscina olímpica. Acá lo que tienes es una oración simple. ¿Por qué? Porque hay perífrasis, ¿no? Suele nadar es perífrasis, ya que soler funciona como verbo auxiliar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, alguna dificultad en alguna de estas oraciones, chicos? Profesora, en la A hay 3 verbos, ¿no? En la A, Sí. no, solo hay dos. ¿Y Es, el favor qué sería? no, favor no es verbo. Favor, ¿por qué te digo? Porque las terminaciones de los verbos en infinitivo son ar, er, ir, no hay or. Entonces, favor no. Ah, Favor puede cierto. ser sustantivo, claro, pero si tú dices en favor, estás frente a una frase preposicional. ¿Ya? Ok. Sí, mis, gracias. Ok, muy bien. Ok, ¿alguna otra dificultad, duda, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, lo que continúa es lo más simple, ¿ya? Funciones simples, la de atributo y luego las funciones de complemento. ¿Por qué digo simples? Porque el atributo lo reconoces fácilmente. Ya tienes una base de por sí de esta función, ¿no? A ver, recordemos un poquito, ¿ya? Recordemos un poquito de la función de atributo. ¿Con qué tipo de verbos siempre aparece el atributo? El atributo se Copulativo. presenta. Excelente. Profesor, el atributo siempre está con un verbo copulativo, de manera obligatoria, es un complemento obligatorio. Ya. Entonces, si aparece con verbo copulativo, la misma lógica vamos a aplicar para la proposición subordinada sustantiva en esta función. Va a presentarse después de un verbo copulativo.
¿ya? Necesariamente. Esa va a ser tu forma de reconocer. Y puede aparecer con infinitivo, con la partícula que o con un interrogativo. Por ejemplo, su sugerencia fue consultar estos libros. Ahí tienes una subordinada sustantiva en función de atributo con infinitivo, ¿no? Consultar. ¿Ya? El problema de Javier es que carece de dinero. Ahí tienes con la partícula que. O la cuestión es dónde guardaré las joyas. ¿Dónde? Es un pronombre interrogativo. Pero en estos tres casos siempre está inmediatamente después del verbo copulativo. Ojo, inmediatamente después. ¿Eso qué quiere decir? En términos coloquiales, diríamos que está pegadito al verbo copulativo. ¿Ya? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, podrías tener. A ver, aquí, ya. Digamos que se presenta una oración así, que diga, es importante estudiar constantemente, ¿ya? Digamos que esa es mi oración. Y alguien podría decir, ah, ya hay verbo copulativo y la proposición está después, es atributo. Y sabes que no es así, porque aquí sí hay atributo, pero el atributo es el adjetivo importante, porque el atributo siempre está inmediatamente después del copulativo, está pegadito, ¿ya? Entonces aquí lo que tienes es el sujeto. Estudiar constantemente es tu sujeto, es una subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Ok? Ahora, si tú inviertes y dices, sería un poco extraño, pero podría ser, importante es estudiar constantemente, entonces ahí sí tendrías a la subordinada sustantiva como atributo. ¿Por qué? Porque aparece inmediatamente después del verbo copulativo. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Qué es lo fundamental aquí entonces? Em, que reconozcas el verbo copulativo y que la subordinada sustantiva esté inmediatamente después de él. ¿Bien? Ya, con esa información desarrollamos el ejercicio de aplicación número 4 y te piden que identifiques las subordinadas sustantivas en función de atributo. ¿Ok? Tienes algunos minutitos.
¿Listo? Veamos. Será inolvidable estar presente en tu matrimonio. Bueno, estar presente en tu matrimonio es una subordinada sustantiva, pero está en función de sujeto. ¿Por qué? Porque es el tema de la oración que te dice que algo será inolvidable. Descarto. El objetivo de publicar este artículo fue cumplido. Publicar este artículo es tu subordinada. Bien. Y vemos que en este caso podrías fácilmente detectar que no es un atributo porque no está introducido por un infinitivo, la partícula que es un pronombre interrogativo. Además, no aparece después de un verbo copulativo. ¿Bien? Descarto. La ilusión de Úrsula era viajar a la ciudad de París. Acá sí, ¿no? Porque la subordinada es viajar a la ciudad de París y aparece subordinada al verbo ser. Entonces cumple. Acá tenías una subordinada sustantiva en función de complemento, atributo. Ella tiene la intención de ser comunicadora social. Ser comunicadora social es la subordinada, pero no está complementando un verbo copulativo. Entonces, no puede cumplir la función de atributo. Su ambición ha sido poseer una gran fortuna. En este caso, tu subordinada es poseer una gran fortuna y efectivamente aparece después del verbo ser, bien, que es un copulativo. Sí cumple, bien, sí cumple. Perdón, chicos, mi perrito está haciendo bulla. Bien, cuando llegaste a Lima, Miguel ya era médico. Bueno, en este caso hay atributo, pero es una frase nominal, ¿no? Que es médico. La subordinada aparece en cuando llegaste a Lima y aparece como si fuese un adverbio. Mi recomendación es que practiques deportes. Que practiques deportes complementa al verbo copulativo. Cumple. Sí cumple, ¿no? Con el requisito para ser atributo. Y finalmente te dice, me informaron que eres tesorero de nuestro club. Bueno, el verbo principal es informaron. Y que eres tesorero de nuestro club aparece complementando al verbo informar. En este caso la subordinada está como tema, ¿bien? Está como tema. Muy bien. A ver, chicos, un minuto, por favor. Ok, chicos, disculpen. Bien, entonces vamos a trabajar. No sé si quedó alguna duda de esta función. Ya, entonces vamos a trabajar las tres últimas funciones. Bien, que son las funciones de complemento. La proposición subordinada sustantiva también puede funcionar como complemento de nombre, de adjetivo o de verbo. ¿De qué va a depender? Definitivamente va a depender de la categoría que anteceda a esta subordinada, con la cual esté trabajando esta subordinada. Bien. Por ejemplo, si yo digo, tengo la suposición de que eres prudente está complementando al nombre suposición, entonces va a estar como complemento de nombre. Aprovecha la ocasión de visitar a tus abuelos. Visitar a tus abuelos complementa al nombre ocasión. Entonces, su función es ser un complemento de nombre. Si en caso tuvieses un adjetivo
en lugar de un nombre sustantivo, va a ser complemento de adjetivo. Por ejemplo, ¿está seguro de que aprobará todos los cursos? Que aprobará todos los cursos complementa el adjetivo seguro. Olga está confiada en obtener nuestro apoyo. Obtener nuestro apoyo complementa al adjetivo confiada. Bien. Y si no fuese un nombre, no fuese un adjetivo, podría ser un verbo. Rosaura se alegró de que hayas retornado. Andrés confía en que su viaje será exitoso. ¿Cuál es cuál es la característica principal que presenta la subordinada sustantiva en función de complemento? Es que siempre va a estar encabezada por una preposición. Y eso es algo que marca la diferencia con las otras funciones que hemos mencionado. En ninguna de ellas hemos dicho que va a ir encabezada o va a ser insertada por medio de una preposición. Entonces, esa característica es la que te va a ayudar a ti que distingas rápidamente que la subordinada sustantiva está en función de complemento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se inserta por medio de una preposición. Ya para terminar, entonces, vamos a tener el ejercicio de aplicación número 5, que te piden que identifiques la función que cumplen las subordinadas sustantivas. Cualquiera de las funciones que hemos trabajado. ¿Ok? Tienes algunos minutitos para desarrollarlos. ¿Listo? A ver, veamos.
Es lamentable que haya ocurrido esto. La subordinada es que haya ocurrido esto, ¿bien? Y está como tema de la oración. Entonces voy a decir que está funcionando como sujeto. Bien, va a estar como sujeto. Ella espera que le invites a la fiesta. Ella lo espera. Bien, tu subordinada es que le invites a la fiesta. Entonces está funcionando como objeto directo. David se aseguró de llevar su billetera. Llevar su billetera está encabezado por una preposición, está como complemento. Complemento del verbo asegurar. Bien, complemento del verbo asegurar. Entonces, complemento de verbo. Eduardo es capaz de soportar el calor. De soportar el calor complementa el adjetivo capaz. Entonces, es un complemento de adjetivo. Y finalmente tienes el deseo de verte me emociona mucho. Entonces está como complemento de nombre, ¿ya? Del nombre deseo. Ok, no sé si quedó alguna duda, alguna pregunta de este ejercicio, chicos. ¿Todo bien? Entonces vamos a trabajar nuestros ejercicios seleccionados para esta clase. Son solamente 4. Muy bien. A ver. Tienes el ejercicio número 4. ¿Ok? Te dicen, en una oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada desempeña la función propia del nombre sustantivo. Esa es la teoría que hemos revisado, ¿no? De acuerdo con esta afirmación en los enunciados, es probable que me inscriba en este club. Te sugiero que leas esta enciclopedia. Y estamos convencidos de que eres un alumno estudioso. Las subordinadas, ¿qué funciones desempeñan? A ver, analizamos la primera. Es probable que me inscriba en este club. La subordinada es que me inscriba en este club. ¿Ok? Ya. Y está como el tema, ¿no? Está como el tema de la oración. Entonces, voy a decir que está como sujeto. Luego tenemos. Te sugiero que leas esta enciclopedia. Te lo sugiero. Está en función de objeto directo, ¿no? Rápidamente, mira. Pronominalizando por lo. Te lo sugiero. La subordinada es que leas esta enciclopedia. Y estamos convencidos de que eres un alumno estudioso. Que eres un alumno estudioso complementa al adjetivo convencidos. Entonces, está en función de complemento de adjetivo. Además, observa que está inserta por medio de una preposición. Entonces, tu respuesta aparecía en casita. ¿Ok? ¿Dudas, dificultades, Profesora, chicos? ah, Sí. tiene una pregunta. Estamos convencidos de que eres un alumno estudioso. Estamos convencidos es perífrasis, ¿verdad? ¿O no? No, no es perífrasis. Cuando tú tienes, ahí te voy a dar como a ver, como un tip. Cuando tú tienes el verbo estar con un participio, o sea, un adjetivo o un participio que termine en ado, ido, el verbo principal siempre es estar. Ah, ok, gracias. Ajá. Pero, si tú tienes el verbo ser con un participio, por ejemplo, fue premiado, el verbo es el participio.
¿Ya? Entonces es como ¿cómo decirlo? No sé, un tip, un secreto, no sé, algo así. ¿Te parece? Ok, ya está. Entonces, convencidos era el adjetivo, no era verbo. Listo. Vamos con la 6. En la 6 te piden función de complemento atributo. ¿Qué es lo que vas a buscar aquí? Pues aquí vas a buscar que aparezca un verbo copulativo, ¿ok? Necesariamente tiene que aparecer la subordinada inmediatamente después de un copulativo. ¿Y dónde lo encuentras? Lo encuentras en dado. La sugerencia de Javier es que vayamos a Chosica. Es el verbo copulativo. Entonces, en ese caso, lo que tienes es una subordinada en función de complemento atributo. Insisto, ¿qué es lo que ibas a buscar? Verbo copulativo y que la subordinada esté unida a él. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ok, vamos con la 11, que es la siguiente pregunta seleccionada, y te piden que identifiques las funciones. También lo hacemos juntos. Estaba seguro de que había argumentado correctamente. La subordinada es que había argumentado correctamente. Está encabezada por una preposición, entonces es un complemento. Complemento de seguro, seguro es un adjetivo, ¿ok? Entonces tenías complemento de adjetivo. Luego, mi opinión es que tu exposición ha sido muy convincente. Que tu exposición ha sido muy convincente complementa el verbo copulativo ser. Entonces aquí está como atributo, ¿ok? La tenías como atributo. Es conveniente instalar un centro moderno de informática. Instalar un centro moderno de informática es el tema de esta oración porque te dice que algo es conveniente. Profesora, yo pensé que era complemento de adjetivo porque estaba el adjetivo conveniente. Para ser complemento le falta la preposición. ¿Recuerdas? Entonces aquí está como tema, sujeto. Y por último, Sebastián prefiere comprar maletas y maletines de cuero. Bueno, Sebastián lo prefiere. Está en función de objeto directo. Tu clave aparecía en daddy. Ya está. Vamos con la última. Subraye la proposición subordinada sustantiva y escriba a la derecha la función. A ver, trabajamos juntos. Dice, ella me informó que nos reuniremos en la casa de Liz. ¿Cuál es la subordinada sustantiva? La tenías aquí, que nos reuniremos en la casa de Liz. ¿Ok? ¿Qué función cumple? Ella me lo informó. Objeto directo, ¿ya? Nuestro acuerdo es participar en el torneo de ajedrez. La subordinada es participar en el torneo de ajedrez. ¿Qué función cumple? Está después de verbo copulativo. Atributo. Tengo la intuición de que estamos investigando bien. Que estamos investigando bien es la subordinada. Hay preposición, es un complemento. ¿Complemento de qué? Del nombre intuición. Complemento de nombre. Bien. Fue fantástico viajar en este modernísimo transatlántico. Viajar en este modernísimo transatlántico es la subordinada. Y es el tema, porque te dice que fue fantástico. Entonces está como sujeto. Y finalmente, ella confía en que logrará los objetivos de su estudio. La subordinada es logrará los objetivos de su estudio. Está encabezada por una preposición, entonces es un complemento del verbo confiar. Entonces tienes complemento de verbo. ¿Ok? Ok, chicos, ¿queda alguna pregunta, alguna duda? Algo que no esté claro, chicos. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, chicos, voy a terminar la clase. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.